voy a platicarles acerca del proyecto que quisiera que desarrollaran. Es un proyecto de dinámica y bien, de esta manera quiero que lo realicen, ¿no? ¿Cuál es el problema que van a ustedes que tener que resolver? Bien, dice, obtener el coeficiente de fricción estática de manera experimental. Este es el proyecto que ustedes van a desarrollar. Obtener el coeficiente de fricción estática de manera experimental. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que tener una tablita, van a tener que conseguirse un objeto plano de un material que ustedes conozcan. Puede ser, por ejemplo, un tablón, puede ser la base de una mesa de madera o de formaica o de plástico. Lo que ustedes consideren que deben de tener por ahí. Les digo, no se trata de que hagan algún gasto innecesario. Entonces van a colocar algún objeto. Ahorita les platico cuántos objetos, van a ser 3, pero bueno. Y lo van a ir levantando esa tablita poco a poco. Van a ir levantando esa tablita y el objeto en principio debe permanecer ahí en reposo. Si ustedes aumentan el ángulo, ¿sí?, el objeto va a permanecer en reposo. Siguen levantando y siguen moviendo un cierto ángulo, lo siguen moviendo y el objeto debe seguir permaneciendo en reposo. Va a llegar un instante en que se alcance un cierto ángulo en donde el objeto ya no puede permanecer en reposo. Y en ese instante, en ese ángulo que ustedes localicen, comenzará el objeto a deslizarse por el plano. Y cuando comience a deslizarse por el plano, evidentemente ustedes van a saber la medida del ángulo. Cuando ustedes sepan esa medida del ángulo les va a dar, desde luego, una medida del coeficiente de fricción. Entonces, fíjense, ¿qué materiales van a ocupar? Van a ocupar una superficie recta aproximadamente de más o menos 1 metro. Ya les dije, puede ser un tablón, puede ser una superficie formaica, puede ser de cristal, puede ser del material que ustedes decidan, del material que ustedes escojan, ¿sí? No importa en cierta manera el material, ustedes lo van a decidir. Ok, una vez que tengan esto, van a contar también con un flexómetro, una cinta métrica, ¿sí? Y bueno, van a tener 3 objetos distintos, por ejemplo, un vaso de vidrio, una moneda de 10 pesos, un libro, algo que evidentemente si se les cae no se vaya a romper, no se vaya a maltratar. Sí, no pueden poner su teléfono celular y si se les cae y se rompe, pues me van a echar la culpa y pues no se trata de eso. Un objeto que ustedes sepan que evidentemente pueda resbalar, ¿no? Bien, entonces esto es lo que ustedes necesitan para desarrollar el experimento. Aquí les presento la teoría. Si aquí está el diagrama de cuerpo libre, tenemos una normal, tenemos la fuerza de fricción y tenemos el peso. Son las 3 fuerzas que están actuando sobre el objeto. Cuando alcanzan el ángulo para el cual comienza a deslizarse, entonces la suma de fuerzas en la dirección X me da esta parte. Esta sería la componente del peso en la dirección X menos la fuerza de fricción, y esto tiene que ser 0 porque el objeto no se mueve, no se desplaza. La normal menos la componente del peso en la dirección vertical, que sería mg coseno de teta, tiene que dar 0 porque no tiene movimiento en esta dirección. Y entonces sabemos que para el caso de la fuerza de fricción estática se cumple esta desigualdad. Pero entonces justo en el instante cuando comienza a desplazarse es que se da la igualdad. Entonces, cuando se da la igualdad, yo puedo decir que la fuerza de fricción estática es exactamente igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Y entonces yo puedo de aquí despejar la fuerza de fricción y entonces decir que la fuerza de fricción es mg seno de teta, que es esta expresión. Y de aquí yo puedo sacar cuánto vale la normal, que sería mg coseno de teta, que es esta expresión. Y en el caso de la igualdad, yo sé que estas dos
son iguales, por lo tanto la fuerza de fricción que es esta sería mg seno de teta, que es este, y por otro lado mu por el coeficiente de fricción es esta de aquí, y si de aquí yo despejo el coeficiente de fricción me queda entre el seno de teta y el coseno de teta, que es la tangente del ángulo. Por lo tanto, si yo puedo medir la tangente del ángulo, puedo medir el coeficiente de fricción. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Calcular cuánto vale la tangente del ángulo para los tres objetos distintos. Y una vez que hayan medido la tangente del ángulo, pues ya sabrán, tendrán una estimación del coeficiente de fricción. Entonces esta es la relación que ustedes tienen que medir. Lo que miden ustedes experimentalmente es la tangente del ángulo. Pues ustedes deben de saber cómo medir la tangente del ángulo. Esto lo vimos al inicio en la clase de vectores. Vieron cómo medir la tangente de un ángulo. Consideren que este es el vector y pues ya pueden medir ustedes la tangente del ángulo. Muy bien, ¿cómo quiero que presenten el reporte? Muy bien, el reporte tiene que llevar, punto número 1, carátula. En la carátula por lo menos debe estar el nombre completo, el nombre del proyecto y la fecha. Debe estar la teoría se la estoy poniendo aquí. Ustedes la revisan, la analizan y la tienen que poder explicar. Luego, el experimento. Tienen que describir cómo hicieron su experimento, cuáles fueron los objetos que hicieron, cuál fue el material que ocuparon. Todo eso lo tienen que ir platicando dentro del experimento. Tienen que hacerlo para 3 objetos y para cada objeto tienen que hacer 3 medidas para que con las 3 medidas ustedes puedan estimar una incertidumbre de la medición. ¿Sí? Si tienen 3 medidas, ¿sí? Ahí están 3 medidas, pues evidentemente cualquier medida debería estar en medio de esas 3 y ustedes tienen que saber cómo medir la incertidumbre de la medición. Acuérdense que toda medición experimental lleva una incertidumbre. Bien, pueden agregar fotos aquí. Tienen que escribir los resultados. Cuando yo hice la tabla con cristal, el coeficiente de fricción estático fue tal. Cuando hice la tabla con una goma, el coeficiente de fricción estático fue tal. Cuando hice la tabla con una pasta de dientes, el coeficiente de fricción estático fue tal. Cuando lo hice con un libro, el coeficiente de fricción estático es tal. Escriben sus resultados. Comentan sus resultados. Y luego comparan si ya existe calculado el coeficiente de fricción estático entre la moneda de 10 pesos o un fierro, un metal que tiene cierta aleación, con madera, pues entonces comparan si el cálculo que ustedes... Eso lo buscan en internet, obviamente, el cálculo de ese material ya debe estar reportado. Lo buscan en internet y comparan su resultado con el reportado por internet. Y sus conclusiones. Su bibliografía. Esto es lo que tiene que llevar el reporte. Muy bien, pues ahí les dejo la información. Aquí está la teoría. Les subo tanto el documento como les subo este video que dura muy poquito. Y esto lo tienen que trabajar. Y ahí les digo en el Classroom para cuándo lo vamos a requerir. Muy bien, chao.